Gracias a Dios, amados hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias porque todo lo haces tú, Señor, porque todo lo permites tú, porque nada sucede, mi Dios, si tú no lo permites. Y en este día has querido que podamos, Señor, meditar en tu palabra. Y rogamos, mi Dios, que tú nos dirijas, que tú nos guíes. Siempre, Señor, lo pediremos. Y rogamos, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestros corazones, de tal manera, mi Dios, que tu palabra santa pueda ayudarnos. Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. La palabra de Dios dice, 2 de Corintios 3:17, que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén. ¿Y qué significa esto? Significa que el Espíritu de Dios, si está en el corazón, porque ahí está, donde está el Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios está en el corazón, ese corazón tiene la libertad de parte de Dios para poder hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Nadie se lo puede impedir. No tiene ataduras, ni siquiera él mismo, porque él, esa persona, se ha sometido a Dios, de tal manera que se ha bajado del trono de su corazón y le ha dicho al Espíritu Santo: tú toma el trono de mi corazón. Amén. Por eso, la persona que es libre es una persona a la cual ha hecho libre, ¿quién, amados hermanos? El Hijo, Cristo Jesús. Amén. Es muy importante todo esto, porque si las personas no somos libres en Cristo Jesús, seguimos siendo esclavos del pecado. Juan 8:34. El que practica el pecado, dice este versículo, esclavo es del pecado. Y si es esclavo del pecado, no es libre en Cristo Jesús. Pero si es libre en Cristo Jesús, no es esclavo del pecado. Amén. Amén. Gracias a Dios. Todo esto, amados hermanos, nos habla de lo que es el tema de hoy, la firmeza del arrepentimiento. Cuando el Señor Jesucristo y Juan el Bautista, los dos, iniciaron su ministerio, los dos dieron el mismo mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que los dos dieron: arrepentíos. De tal manera, amados hermanos, que la vida cristiana, la vida en Cristo, está basada o tiene su base en el arrepentimiento. ¿Qué es entonces, amados hermanos? El arrepentimiento, amados hermanos, es una palabra que proviene de la palabra griega metanoia, y significa que hay un cambio en el pensamiento. Cuando una persona se arrepiente, hay un cambio en su pensamiento, y como consecuencia de ese cambio en su pensamiento, en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, como consecuencia de eso hay un cambio en su conducta. No es el mismo comportamiento, no es el mismo comportamiento el de una persona arrepentida al de una persona no arrepentida. No es el mismo. Una persona arrepentida ha sufrido un cambio hecho por Dios. Una persona no arrepentida no ha sufrido ese cambio hecho por Dios.
De tal manera, amados hermanos, que en Hechos 17:30, Pablo dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La vida cristiana, la vida en Cristo, la vida que agrada a Dios, tiene su base en el arrepentimiento. Esa es la manera de entrar para llamar la atención de Dios. Él dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para poder tener acceso a ese reino de Dios, la puerta se llama Jesucristo, el cual nos enseña todo lo relacionado con lo que es el arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, tampoco hay justificación. Si no hay justificación, tampoco hay conversión o regeneración. Y si no hay regeneración, tampoco hay santificación. Todo empieza, amados hermanos, con el arrepentimiento. Esto quiere decir, amados hermanos, que cuando alguien se arrepiente de sus pecados, el Espíritu Santo limpia su corazón de tal manera que la persona, de manera voluntaria, cambia su comportamiento. El trabajo que Dios hace, lo hace en el corazón cuando la persona se arrepiente. Cuando a la persona le pesa haber pecado contra Dios y haber pecado contra las personas. Cuando pide perdón por esos pecados, cuando los confiesa, cuando está consciente que no ha hecho lo que a Dios le agrada y le pide perdón a Dios, y cuando Dios ve ese corazón contrito y humillado, limpia ese corazón, purifica ese corazón, lo cambia. Por eso dice que el arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Entonces, amados hermanos, el cambio que Dios hace es en el corazón, es un cambio interno. Nadie lo ve. La persona se presenta delante de Dios, habla con Dios, y si Dios acepta esa ofrenda, ese arrepentimiento, Dios lo perdona y Dios limpia su corazón. El cambio que Dios hace es interno. Pero el cambio externo, lo que los demás vemos, lo que sí podemos ver que es lo externo, que es la conducta, eso lo hace la propia persona arrepentida como consecuencia de la obra que Dios hizo en su corazón. Por eso, amados hermanos, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, el Espíritu Santo limpia su corazón, y la persona, teniendo esa conciencia, habiendo tenido ya el arrepentimiento en su corazón y habiendo hecho confesión y habiendo pedido perdón y habiendo aceptado a Jesucristo y habiendo pedido que el Señor le ayude a ser diferente, a cambiar de vida, entonces él voluntariamente hace los cambios que sean necesarios hacer con su voluntad, con su conciencia, voluntariamente, para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Nadie va a hacer las cosas por usted, ni siquiera Dios. Si usted no quiere cambiar, nadie lo puede ayudar. Pero si usted quiere cambiar, Dios es el único que lo puede ayudar. Amén, gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, la base de la vida cristiana es el arrepentimiento.
Si la persona se ha arrepentido, si la persona ha entregado su corazón al Señor, el Espíritu Santo le ayuda continuamente para que la persona ponga todo su esfuerzo en hacer la voluntad de Dios, en crecer, en aprender todo lo que Dios nos enseña a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos entonces nosotros conocer cómo es la vida, amados hermanos, de una persona que se ha arrepentido de sus pecados? ¿Qué pensamientos vienen a su mente? ¿Cómo se imagina usted que es la vida de una persona que se ha arrepentido de sus pecados? Bueno, amados hermanos, la única que nos puede responder esas preguntas pues es la palabra de Dios. La Biblia dice que una persona que se ha arrepentido de sus pecados es una persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y que siempre, en todo momento, le está pidiendo al Espíritu Santo que le enseñe a hacer lo bueno, a ya no hacer lo malo, a cambiar de vida. Dios ya ha limpiado su corazón. Dios ya le ha purificado. Es hijo de Dios. Pero la persona tiene que llenar su corazón con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, de tal manera que esa persona, lo que Dios le va enseñando, si en verdad se ha arrepentido, pone todo su esfuerzo en ya no hacer lo malo, sino lo bueno, lo que a Dios le agrada. Una persona que se ha arrepentido, dice la Biblia, es una persona que permite que el Espíritu Santo dirige su vida, no se opone a lo que el Espíritu Santo le dice. Por eso, amados hermanos, voluntariamente, porque Dios le está enseñando, porque el Espíritu Santo se lo está explicando, porque el Espíritu Santo está redarguyendo su corazón, porque esa obra de limpieza está desechando todo lo malo que traía de su vida anterior, y ahora lo que está aprendiendo y lo hace voluntariamente es tratar a los demás con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre, con templanza. Porque es el Espíritu Santo el que está trabajando en su corazón. Por lo tanto, en su corazón se está fortaleciendo el fruto del Espíritu. Amén. Por eso, la obra de Dios no la podemos ver como conversión, no la podemos ver como arrepentimiento, pero lo que sí podemos ver los demás es la conducta. El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. Por eso, amados hermanos, el tema de hoy se llama la firmeza del arrepentimiento. ¿Somos firmes en nuestro arrepentimiento? ¿En nuestra decisión de hacer la voluntad de Dios, de obedecer al Señor, de someternos al Señor? Es complicado, amados hermanos, pero lo que sí podemos ver y podemos entender es que si una persona no está sometida a Dios, mucho menos se va a someter a las personas. ¿Entendemos eso? Si una persona no está sometida a Dios, si a Dios, que es el Señor, que es el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, no se somete a Él, no lo obedece, mucho menos se va a someter a cualquiera de nosotros. Por eso, amados hermanos, tenemos que revisar qué tan firme es nuestro arrepentimiento. Entonces, amados hermanos, por esta razón, cuando vemos lo que la palabra de Dios nos enseña, encontramos
al rey David en el capítulo 51 de Salmos, versículos 10 al 12, diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Estas son las palabras de una persona arrepentida, de una persona que está buscando que Dios no le dé la espalda, que se da cuenta que no puede hacer nada si Dios no está con él. Por eso él, arrepentido de todo lo que había hecho, de todos los pecados que había cometido, él habla con Dios de esta manera y le dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué haremos, amados hermanos, si el Espíritu Santo es el representante de Dios, es el que Dios dejó para ayudarnos? Dice David: ¿qué hago si no lo tengo? Por eso, ante el peligro de que el Espíritu de Dios ya no estuviera con él, él recapacita y le pide perdón a Dios. Amados hermanos, esta es, de acuerdo a la Biblia, la vida de una persona que se ha arrepentido de sus pecados. Pero ahora, ¿cómo podemos nosotros concebir cómo es la vida de una persona que no se ha arrepentido de sus pecados? Bueno, también la palabra de Dios es la que tiene la respuesta. Dice San Mateo 7, versículos 17 y 18: todo árbol da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Es lo que dice la palabra del Señor. De tal manera, amados hermanos, que no podemos esperar que una persona arrepentida se comporte como una persona, como lo haría una persona no arrepentida. Pero tampoco podemos esperar que una persona no arrepentida se comporte como una persona arrepentida, porque la palabra de Dios nos dice: si es un buen árbol, tendrá buenos frutos, pero si es un árbol malo, pues lo único que puede dar son malos frutos. Entonces, amados hermanos, esto es lo que nos presenta la palabra de Dios, para que nosotros podamos, ayudados por el Señor, poder pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé entendimiento espiritual conforme a su palabra. Hemos hecho una lectura, amados hermanos, en Daniel capítulo 4, aunque la historia del rey Nabucodonosor, ¿verdad?, contempla prácticamente todo el libro de Daniel, porque fue en esa época, ¿verdad?, cuando sucedió la deportación a Babilonia, ¿verdad?, y se llevaron a muchas personas una vez que Nabucodonosor destruyó, ¿verdad?, a Jerusalén. Y estamos en ese momento, amados hermanos. El rey Nabucodonosor, y es algo de lo que vimos también en la escuela dominical, gracias a Dios, el rey Nabucodonosor, amados hermanos, reinó sobre Babilonia de los años 604 al 561 antes de Cristo. Del 604 al 561, ¿verdad? Así es, va de más a menos, porque estamos antes de Cristo, estamos yendo hacia el cero, estamos yendo hacia el nacimiento del Señor Jesús. Y Nabucodonosor, amados hermanos, fue uno de los reyes más malvados de la historia. La Biblia nos presenta eso. Es conocido por haberle hecho mucho daño al pueblo de Dios, pero también destruyó la ciudad, la nación de Judá, pero también destruyó el templo de Jerusalén, ¿verdad?, el templo majestuoso que Salomón había construido. Amados hermanos, en el capítulo 5 de este mismo libro de Daniel,
nos da algunos detalles de quién era o qué es lo que hacía Nabucodonosor. Dice versículos 18 y 19: Dios le dio a Nabucodonosor el reino. Dios le dio a Nabucodonosor el reino, la grandeza, la gloria, la majestad. Y por esa grandeza que Dios le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba la vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Este era el comportamiento de Nabucodonosor. Él era el rey. ¿Cuántas veces, amados hermanos, hemos visto a personas a quienes se les ha dado cierta autoridad, cierto poder, y ya se creen la última, como dicen, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Incluyendo la iglesia, incluyendo los ministerios. Solo porque es el pastor él piensa que puede hacer y deshacer. Solo porque es el presidente de tal, solo porque es el económico, solo porque es aquí. Entonces ya, ¿verdad? Tienen el poder en la mano y tratan a los demás como quieren. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Amados hermanos, ¿quién le dio a Nabucodonosor todo eso? Dios. Pero como decimos, se le subió. Creyó que era por su mano. Usted lo puede leer y lo hemos leído, ¿verdad? Por eso, amados hermanos, es interesante que nosotros podamos ver que dentro de este libro de Daniel haya un capítulo casi completo escrito por Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor es un enemigo muy grande del pueblo de Dios mismo. Pero hay un capítulo casi completo. ¿Qué es lo que Nabucodonosor escribe allí como para que Dios haya permitido que lo que Nabucodonosor hizo y dijo esté en la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es lo que Nabucodonosor quiere decirnos a través de eso? Vean ustedes, amados hermanos, en su forma de ser y a lo largo del libro de Daniel, este rey tuvo oportunidades para reconocer a Dios como el Señor. Ustedes conocen a Daniel y sus amigos, decimos Daniel, Misael, Azarías. ¿Cuál me falta? Daniel, Misael, ¿mande? O sea, no, bueno, esos son los nombres que le dio de Babilonia, ¿verdad? Los caldeos. Pero bueno, vean ustedes, amados hermanos, ¿qué es lo que pasa? En el capítulo 3, en el versículo 28, el rey levantó una estatua muy alta y él quiso que todas las personas en su reino se humillaran, doblaran su rodilla delante de esa estatua y la adoraran. Pero, amados hermanos, ¿qué es lo que hicieron los amigos de Daniel? Porque esto les tocó a ellos tres. Ellos no se humillaron, ellos no doblegaron sus rodillas y dijeron: no nos vamos a humillar ante esta estatua, porque Dios nos puede librar, y si no nos libra, ni modos. ¿Por qué decían estas palabras? Porque se habían preparado, amados hermanos, un horno de fuego, y el rey se enojó tanto por lo que ellos hicieron que dice que lo calentaron 7 veces más y los echaron adentro. Dice que era tan fuerte las llamas que inmediatamente mató a las personas que aventaron a estos 3 jóvenes. Pero ustedes conocen la historia. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Los libró.
Tanto dicen que ni siquiera olor de humo tenían cuando lo sacaron. En esa ocasión el rey tuvo oportunidad. Él dijo: el Dios de ustedes es bendito. Pero no reconoció a Dios como su Señor de él. Solamente se emocionó por lo que Dios había hecho con estos jóvenes, ese milagro tan grande de protegerlos del fuego. Pero, amados hermanos, cuando llegamos al capítulo 4, encontramos que la vida de Nabucodonosor cambia por completo. Cambia. Y por eso tenemos mucho que leer acerca de lo que él dice, de lo que le sucedió en su vida. Dios trabajó con él. De acuerdo a lo que leímos, cuáles eran sus costumbres, Dios trabajó con él. Y dice la Biblia, hasta que reconociera al Señor como el Señor de su vida. De tal manera, amados hermanos, que es interesante que nosotros podamos pensar qué es lo que necesita o qué es lo que puede llegar a pasar en la vida de alguien que Dios le ha dado privilegios, que Dios le ha dado salud, que Dios le ha dado posición, que Dios le ha dado familia, que Dios le ha dado trabajo, que Dios le ha dado bienes. ¿Qué es lo que necesitamos las personas para reconocer que Dios es el Señor? No solamente del universo, no solamente de todo el mundo, sino mi Señor, mi Salvador. ¿Qué es lo que necesita pasar en mi vida para que eso suceda? Para que yo me arrepienta de veras. Vean ustedes, amados hermanos, leímos bastantes versículos. 19 dice nuestra hermana. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que se nos cuenta allí? Versículo 5 del capítulo 4 dice que Nabucodonosor tuvo un sueño. Este sueño, dice, le quitaba el sueño, ¿verdad? Le quitaba la paz. No estaba tranquilo. Y entonces llaman a Daniel. Belsasar le puso el rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Daniel ya era conocido porque ya le había interpretado un sueño cuando aquella estatua grande. Pero, amados hermanos, tuvo otro sueño. Y entonces dice que soñó un árbol muy alto y fuerte, versículos 10 al 17. Y oyó la voz de un vigilante, dice, que gritaba: derriben el árbol y corten sus ramas, quítenle el follaje y dispersen su fruto, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Esto fue lo que Daniel le dijo que era su sueño. Ese era el sueño. Y este sueño no lo tenía nada tranquilo hasta que llegó Daniel y Dios le dio la interpretación a Daniel. ¿Saben qué sucedió? Dice la Biblia que cuando Dios le reveló a Daniel lo que ese sueño significaba, dice que Daniel se quedó, ¿cómo podríamos decir? Pasmado, en shock. ¿Qué más? No lo podía creer. ¿Vale? Perplejo. Pero dice que se quedó así como 1 hora, sin poder creer. ¿Qué es lo que Dios puede hacer en la vida de los hombres, amados hermanos?
A veces nos pasan cosas, nunca pensamos que es porque nos portamos mal. A veces. Pero lo que le sucedió a Nabucodonosor es algo único en la Biblia. Y tal vez por eso esté allí. Por lo fuerte, por lo tremendo, por lo impresionante que le sucedió a una persona por portarse mal. Vean ustedes, amados hermanos, de los versículos 20 al 25, capítulo 4, está la interpretación. Dice, Daniel le dice a Nabucodonosor: el árbol que viste eres tú. Creciste y te hiciste fuerte. Tu grandeza ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Serás echado de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Con hierbas del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Esto sucedió, amados hermanos, cuando Dios le dio a Nabucodonosor otra oportunidad de reconocer a Dios como el Señor de su vida. ¿Cuántas oportunidades ha tenido usted? ¿Cuándo va a reconocer al Señor como el Señor de su vida? Cuando Nabucodonosor escuchó las palabras, pues Daniel le dijo, versículo 27, yo te aconsejo, rey, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades. Haz misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todavía tienes oportunidad, le dijo Daniel. Deja de hacer lo malo. Deja de tratar mal a las personas. El que te dio ese poder y esa posición es Dios. No eres tú, no son tus fuerzas, como él lo decía. Y si Dios te puso allí, es para que tú veas que la gente esté bien, que no le falte nada a la gente. Pero la Biblia nos presenta esos detalles de que a quien él quería mataba y a quien él quería le daba la vida. Es como si él se creyera Dios. No le importaba lo demás. Ni le importaba a Dios, ni le importaba a la gente. Por eso, amados hermanos, Daniel todavía podemos decir lo evangelizó. Le presentó a Cristo. Una vez más, porque ya lo había hecho antes, una vez más le dice: acércate a Dios, arrepiéntete. Amados hermanos, ¿escuchó Nabucodonosor el consejo de Daniel? ¿Se arrepintió de lo que hacía? No, no lo hizo. Entonces la Biblia dice, versículos 28 al 30, que pasó un año. Y una vez cuando el rey se paseaba, dice, en el palacio real de Babilonia, él veía esa gran ciudad y él decía para sí mismo, decía: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Y entonces él estaba allí ufanándose de lo que él pensaba que se había hecho por sus propias fuerzas, cuando dice la palabra de Dios que en todo lo que dijo
nunca le dio a Dios la gloria y la honra. Pero dice, aún estaba la palabra en su boca, aún estaba él diciendo esas cosas, cuando vino una voz del cielo que le dijo: el reino ha sido quitado de ti. Y lo mismo, serás cortado de entre los hombres. Tu lugar será entre las bestias. Te apacentarán como a los bueyes. Y entonces dice la Biblia, versículo 40 y 33, que en esa misma hora, dice, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que pasó, amados hermanos? Dice, fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo, dice, creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Imagínense a una persona así. ¿Cuánto tiempo pasó? Dice 7 tiempos. Hay personas que les gusta mucho jugar con los números y dicen eran 7 años, eran 70 años. No sabemos, la Biblia dice 7 tiempos. Pero ¿saben qué? ¿Cuánto cambió Nabucodonosor? Vean ustedes, amados hermanos, dice, al final del tiempo, cuando pasaron esos 7 tiempos que Dios había dicho, ¿cuántos días fueron que Nabucodonosor durmió a la intemperie, que la lluvia le caía, que comía pasto? Cuando pasó ese tiempo, dice versículo 34 al 37, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? ¿Dónde está esa persona soberbia, malvada? ¿Era necesario que pasara por esa situación? Amados hermanos, Dios no solamente, cuando él buscó a Dios, la expresión alcé mis ojos al cielo, le pidió perdón a Dios, reconoció a Dios. Cuando él hizo eso, Dios no solamente lo sanó, no solamente lo volvió a que fuera como un ser humano, amados hermanos, sino que además le devolvió el reino otra vez, y mejor que antes. Porque Dios es Dios. Porque Dios es el que da todo y Dios es el que quita todo. Pero el asunto, amados hermanos, es ¿qué hacemos nosotros con la gracia de Dios? ¿Qué hacemos nosotros con las bendiciones que Dios nos da? ¿Son nuestras? ¿Son por nuestras fuerzas? Lo importante es ese arrepentimiento que nosotros decimos tener. ¿Es real? ¿Glorifica a Dios? ¿Honra a Dios? ¿Eso que Dios nos dio sirve para la gloria de Dios? Amados hermanos, dice Nabucodonosor ya en el último versículo 37 del capítulo 4, dice: ahora yo, Nabucodonosor, ahora yo, Nabucodonosor, dice, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Por qué dice esto Nabucodonosor? Porque lo experimentó. Porque él pensó que como él era el rey, no iba a pasar nada, porque él tenía todo el poder. Amados hermanos, cuando tuvo
oportunidad, Nabucodonosor no tomó en serio la palabra de Dios. ¿Usted quisiera tomar hoy en serio la palabra de Dios? Lo que Dios dice. ¿Alguien quiere venir para orar con el Señor, para platicar con el Señor, para pedirle a Dios esa bendición de ser una persona arrepentida, que no haya ninguna necesidad? Hemos leído y hemos estudiado en la escuela dominical todo lo que le pasó al pueblo de Israel. Lean ustedes, amados hermanos, el capítulo 5 de Lamentaciones. Allí hay una lista grande de cómo sufrió el pueblo de Dios, amados hermanos. Pero dice Jeremías allí en uno de los versículos: todo esto sucedió porque pecamos contra Dios. Y la Biblia dice en labios del Señor Jesucristo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Una persona arrepentida, amados hermanos, es una persona feliz. Es una persona que se goza en amar a Dios, en amar a su prójimo, en servirle con todo el corazón, en esforzarse en que a través de él el nombre del Señor sea glorificado. No hace las cosas para sí mismo, no vive para sí mismo, vive para la gloria de Dios. Es una persona arrepentida. No es necesario que pasen cosas en nuestra vida para que nosotros reconozcamos que Dios es el Señor. Pero gracias a Dios por su bondad y por su misericordia. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Padre. ¿Por qué está este capítulo en tu palabra, Señor? ¿Por qué podemos ver todo lo que sufrió Nabucodonosor? Si era un rey, y además era el rey más poderoso de la tierra en ese tiempo. Pero tú nos das las razones, Padre. No hay rey por encima de ti. Tú eres el rey. Y te damos gracias porque tú, Señor, has venido, mi Dios, para mostrarnos que el Rey grande y poderoso que es Dios es un Rey misericordioso, es un Rey amoroso, es un Rey que perdona. Cuando nosotros decimos: Señor, me arrepiento de mis pecados, ayúdame, perdóname, enséñame. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Te doy gracias por la vida, Señor, de cada uno de tus hijos. Que te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos mantengas, Padre Santo, en tu camino, que no quites de nosotros, Señor, tu Santo Espíritu. Que tengamos siempre el gozo de la salvación en nuestro corazón, en nuestra vida. Muchas gracias, Padre. Perdona nuestras faltas y ayúdanos, no nos dejes. Enséñanos, Señor, cada día. Que con gozo, que voluntariamente, Señor, hagamos tu voluntad. Señor, muchas gracias por bendecir. Gracias, Señor, por restaurar. Gracias por perdonar. Somos tu pueblo, Señor, y te necesitamos. Te damos gracias, Padre, porque, mi Dios, la historia de Nabucodonosor nos dice que aun cuando las personas hayan cometido graves pecados, Señor, tu gracia nos alcanza a todos y nos perdonas. No hay nada que tú no puedas perdonar. Gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria, Padre. Y gracias por bendecir nuestras vidas.
y por perdonarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.